Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estado Civil Motero, donde hablamos de motos, aunque no siempre, y damos rienda suelta a contenidos sin guión establecido, para no variar. Así que ponte cómodo y disfruta de una hora de desvaríos. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, Vampi? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Señor Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí estamos nuevamente en tu podcast, así que contento de estar aquí. Oye, para ubicarnos, ¿dónde andas? Ubicarme. Estoy en Madrid, en mi casa. No te voy a dar más detalles porque no quiero que un día vengas con una sorpresa. Eres bien recibido, pero bueno, estoy en Madrid. Tú descuida que yo antes de acercarme por tu casa, primero te aviso. Eso sí, iré bien pertrechado con botellines de cerveza. Bueno, aquí por aquí abajo se tira la Cruz Campo. A mí si vienes acá a sacar un par de filetes, lo echamos a la barbacoa y felices como buenos amigos. Tú sabes que aquí abajo, si Huelva es famosa en algo, es en las gambas, las fresas y el jamón. Evidentemente, cuando hay jamón ibérico, hay carne ibérica. O sea que aquí hay buen cerdo. Pues venga, cuando tú quieras. Estamos aquí esperándote cuando quieras. Oye, Julio, yo he estado siguiendo tu Instagram religiosamente, como mandan los cánones españoles, y he estado viendo cositas como del tipo que te he visto haciendo de patrulla de rescate o de... Explícame un poco cómo ha sido esa historia, que a mí me gusta que la gente lo sepa. Pues nada, es que mira, en Toro en Moto estamos analizando una nueva vía de suscripción, que es un Toro Moto Premium, en la cual si un participante se queda tirado o ve que no es capaz de levantar la moto, pues no se preocupe, me manda un mensaje y ya soy yo el que va a ir allá donde esté a levantar la moto. No, es broma. Es una amiga mía que se metió en un berenjenal, como suelen decir, y subió la moto donde no podía subirla o no debía subirla sin pensar que estaba sola, sin pensar que estaba en una cuesta, sin pensar que era una 1250 y sin pensar que nunca la se le había caído y nunca la había levantado, no sabía cómo hacerlo. Entonces se juntó todo eso y me mandó un WhatsApp con una foto muy divertida de la moto tumbada y ella descojonada de risa. Y a partir de ahí pues fue divertido, ¿no? Porque la pregunta era, oye, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo lo levanto? Claro, tú estás en tu casa a 130 kilómetros de ella y dices, a ver cómo te lo explico. Claro, si intentas explicar, digo, espera, te mando un vídeo que alguien lo ha hecho ya. Y me dice, compi, que no hay forma. Y ya lo que hace la siguiente vez es que me manda una foto que se había cortado el dedo. Intentando levantar, se había pillado el dedo entre la maleta y tal. Y eso sangraba como no había un mañana. Y ya pues le dije, no te preocupes, compi, que ya voy con el perro, vamos con el coche y le vamos a echar una mano. Así que nada, pues fui hasta allí, hasta Tembleque, en Toledo, y bueno, solucionamos el problema. Una anécdota más, pero que no hay un servicio así, ¿eh? Es decir, esto es una y no gas. Esto es de una de esas cosas que hace uno por un amigo. Me encantó esa parte en la que cuando tú llegas, ella está tumbada tomando el sol, como quien dice. Estaba tumbada a la sombra de la moto, aprovechando que como una moto de envergadura, pues daba una buena sombra, y sin percatarse de que tú ya habías llegado con el perro, pues ¿Bober se llama el perro? Sí, Bober, eso es. Pues la estabas grabando como diciendo, fíjate tú, aquí está ella, aquí tomando el sol tranquilamente. La verdad es que me gustó la historia. Ha sido una forma de que aprendiera muchas cosas, ¿no? Aprender a evaluar los riesgos, a ver dónde se mete y cuándo se mete y a qué hora se mete. Darse cuenta que siempre hay que llevar agua, porque tampoco llevaba agua. Entonces, bueno, muchas cosas que, sobre todo ahora en verano, tenemos que tener en cuenta cuando andamos en moto, porque podemos quedarnos tirados en cualquier sitio, a cualquier hora, y a veces a lo mejor puede tardar a alguien en un día a buscarte, como fue mi caso, pues casi hora y cuarto. Entonces, aprendí todo eso, que era la parte más positiva. Y cuando yo llegué, pues es que estaba a su bola, ahí debajo de la sombrita, y nada, feliz, no pasa nada.
Muy bien dicho, estoy seguro de que esa lección la he aprendido para recordarla y seguramente para comentarlo. Sobre todo eso que has comentado tú del agua, porque incluso aun estando en carretera con acceso a esperando una grúa, si esa grúa resulta que tarda varias horas en rescatarte, por la razón que sea, no está de más llevar agua como mínimo. Y si a lo mejor da la casualidad de que llevas un blister de jamón, como yo suelo promulgar, nunca está de más. No, hombre, y si es jamón bueno, mejor. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Eso, aquí en España el jamón bueno abunda. Julio, cuéntame qué es eso que te viví también hace poco, un directo. Lo que pasa es que no te puedo seguir porque me coincidió que yo estaba trabajando, además en un horario un poquito complicado para mí, pero vi que hiciste un directo en Instagram con Televisión Española o algo así. Ah, bueno, sí, tuvimos la oportunidad, a raíz de la presentación que hice del proyecto con Fundación Osborne y BMW España, pues el día siguiente salió la oportunidad de grabar para el programa Zoom Tendencias de la 2. Pues nada, una pieza muy cortita que van a meter dentro de uno de sus programas. Así que, pues nada, con esa oportunidad salimos pitando y nada, fue una experiencia muy, muy chula. Ahora esperando a ver si lo emiten y nos dicen cuándo podemos verlo. Pero bueno. Bien, bien, tío, yo me alegro porque ahora puedo decir que me codeo con gente famosa, con gente del estatus de tanto Miquel Silvestre, Charlie Siniguan, Alicia Sornosa. Pues será por otros, ¿eh? Tú sabes que yo solamente soy otro en moto, ¿eh? Nada más. La última vez que estuvimos hablando, en el último episodio, que me contabas toda la historia que iba concerniente al evento en sí, de Toro en Moto, de la búsqueda de los toros, de la fotografía, de ese viaje que vas a hacer dentro de poco a Japón, en busca de ese toro metálico. Uh-huh. Que desde aquí recomiendo que vuelvan a escuchar, si no lo han escuchado, ese episodio, porque la verdad es que está muy entretenido y de hecho recibió muchos feedback positivos, como que a la gente le gustó mucho tanto la iniciativa como la historia en sí de los toros, de cómo se hacía y demás. Como sé que tú te vas dentro de poco, relativamente dentro de poco, a ese evento, estuvimos hablando y salió una conversación en la cual estuvimos hablando de mi amigo Coco Llabrés, uh-huh. El cual me dijiste, pues lo voy a ver dentro de poco. ¿Cómo que lo vas a ver dentro de poco? Sí, porque me voy un viaje con él a un sitio. Uh-huh. Y le digo, ¿cómo? Digo, hostia, le voy a mandar un mensaje como diciendo, oye, que ya sé dónde me dijiste que te ibas a ir de viaje. Y me dice, ¿cómo? Si no te lo he dicho. Y le dije, te vas a ir a Túnez. Y dice, qué cabrón, ¿cómo te has enterado? Y le contesto, yo también tengo mis fuentes. Y ahí lo dejé. Oye, Julio, ¿qué te parece si intentamos enlazar a Carlos en esta conversación y le tiramos un poquito de la lengua, así para hacerlo un poquito mosquear, tú sabes? Como a mí me gusta, como tengo confianza con él ya, uh-huh. ¿Qué te parece si lo metemos en la conversación? Bien. Pero no le digas que estoy aquí, que si no se va a mosquear. Bueno, pues entonces primero te cuelgo a ti, le hago una llamada a él y después te meto a ti así de extranjero. Venga, perfecto. Un segundo, ahora vuelvo. ¿Qué pasa, Vampi? ¿Cómo se te ocurre llamarme a estas horas? Yo, pues la verdad, porque no estabas ni seguro de que me fueses a coger el teléfono, pero digo, hostia, tengo que comentarle un par de cosillas y voy a intentarlo. Y digo, mira, pero vamos, que he visto que me has contestado súper rápido. Supongo que el móvil lo tenías en la mano. O sea, eso de que no sabías si te iba a coger el teléfono te lo he cogido y estoy truñando. O sea, mira tú, ¿en qué estima te tengo? Ahora entiendo por qué me la has cogido tan rápido y ese eco que suena en la habitación como si estuviera en un zulo ahí medio cerradito. Ya te vale. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va, tronco? Pues bien, aquí
estaba haciéndome la cena, que ya es casi hora de cenar, y nada, ¿qué se te ofrece? Pues nada, tirarte un poco de la lengua, como la última vez que estuvimos hablando así por WhatsApp fue cuando ibas a iniciar ese viaje, que yo te dije, oye, que me he enterado de que ibas a hacer un viaje, y tú me dijiste, ¿cómo coño te has enterado de que yo voy a ir de viaje a Túnez? Pues resulta de que te voy a desvelar cuál es mi fuente. Un segundo que lo voy a unir a la llamada. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hombre, Julio, ¿cómo estamos? Coño, Coco, ¿tú qué haces aquí, tío? ¿Te has llamado también mientras estabas truñando? No, yo estaba preparándome la cena solo, tío. La broma, yo preparándonos la cena. Que nos han pillado. Cuando voy a truñar, como dices tú, no me llevo el móvil, por si acaso. Pues escucha, tío. que menuda maruja está hecha el vampi, ¿eh? Ya te cuento, tío. Además que es un liante, macho, porque Sí, a mí me lía por un lado, a ti te lía por otro, y luego hace aquí un Sí. first date de estos y nos coloca los dos juntos. Sí. Joder. Hombre, tanto como un free day no, pero a mí eso de tirar de la manta y empezar a liaros a todos y cada uno de los que pasáis por aquí y poneros un poquito colorados, pues es un clásico, a mí se me da esto bien, la verdad es que sí. Y por otro lado, la idea es que todo y cada uno de los que pasáis por el podcast de Estado Civil Motero paséis un buen rato y echemos una risa y os acordéis de los buenos ratos que hemos pasado. Bueno, eso es lo que te hacemos creer a ti. Amor, ¿Cómo? cobarde. Es broma, es broma. Es broma. Oye, voy a decir una cosa. De Despeñaperro para abajo, aquí las bromas las gastamos nosotros como si no costaran. De Despeñaperro para arriba, soy un poquito más sieso, soy un poquito más seco. Sacaros una sonrisa es un poquito más complicado. La vida en la Tierra Media es un difícil, ¿eh? Así que hay que entenderlo. Hace más frío. A todo esto, buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Usted cómo estamos? Yo ando relativamente bien, por decir algo, porque han pasado una serie de eventos que ya iré desvelando en próximos episodios con Antonio, etcétera, que tenemos pensado hacer un par de cosillas, pero para no ir desvelando tampoco, vamos a ir un poco al tema. Recapitulando, Julio me ha dicho que está en Madrid, ¿y tú dónde estás, Carlos? Yo también en Madrid. Ah, vale, entonces sois vecinos. Casi. O sea, dentro, o sea, sí. O sea, siendo los dos de Madrid, probablemente estemos lo más alejados que pueden estar dos personas en Madrid. Bien. Entonces, Julio, tenemos ventaja, porque cuando yo vaya para allá a esa barbacoa, como él nos coge lejos, no podemos llamarlo. No, yo creo que Coco nos huele desde su casa, tío. Es O sea, imposible. no se trataría de oler, se trata de que hay un pacto entre caballeros que yo facilité de alguna manera que esa barbacoa llegara a destino, y entonces está ese pacto de caballeros que yo sé que Julio va a cumplir a rajatabla. Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido. Ya lo veo, ya lo Estoy veo. jodido. Ya Sí, es cierto. No tiene escapatoria. Nada, Porque me pasé 5 horas con la barbacoa. Hubo como un pacto, No tiene escapatoria, hubo como Julio. una cadena de favores así entre varias personas para hacer que una barbacoa que yo compré en el mes de noviembre, Sí. ¿sabes? Llegara hasta mi casa, joder, casi 6 meses después, ¿no? Y ya fue decir, coño, venga, por Dios, juntaros todos, hacer lo que sea para traerme la puta barbacoa ya a mi casa, coño, que ya es hora. O sea, yo con 2 chachichicas me conformo. 2 Bratwurst o 2 Wurst de estas, 2 chachichicas alemanas, yo ya me conformo. No te preocupes que tenemos ahí espacio para costillar y medio, así que... ¡Ole! Qué lástima, Vampi, que te pilla tan lejos. En toda la boca. Sí, tío. Y ya no es porque me pille lejos, pero tú qué te crees, que a mí no me faltan huevos. Tú a mí me dices, tú no hay huevos, que no hay huevos de qué, que como que me voy para allá. El problema es que Casi mejor, Vampi, te vamos a usar otra frase, a que no hay gambas. ¡Ay, que me quedo muerta! A ver, los huevos están muy manidos ya. Sí, además está mal visto. Te apareces con una caja de gambas en casa y tienes ahí barbacoa, te dejo dormido en el jardín donde tú quieras, te llevamos a cuerpo Julio, del rey. y jamoncito, porque otras veces que me hemos grabado también hablan muy bien del jamoncito de Huelva. Pero habla, Eso pero no lo el trae, ¿no? jamoncito de Huelva. ¿Cómo va el tema? Bueno, todavía no ha venido, o sea, que todavía todavía tengo confianzas depositadas en él, tal como las tengo contigo con el pacto de caballeros que tenemos. O sea, que tenemos un pacto de caballeros a 3 bandas. Venga, confiaremos en Vampi, confiaremos en él.
Veo ahí un resquemor en tus palabras, Carlos, ahí como diciendo, y ese jamoncito que estaba por ahí esperándome. Es que está bueno. Eso es así. Hombre, por favor. Del cerdo está todo bueno. Aquí dicen que del cerdo se aprovecha todo, hasta los andares. Sí. Fíjate tú lo que se dice. Yo soy de Mallorca y allí el cerdo también es tope, siempre. O sea, es base en Mallorca. O sea, el cerdo se come muchísimo en Mallorca. Mira, crear un evento donde nos pudiéramos reunir en Madrid lo veo complicado porque, entre otras cosas, es cuestión de que que coincidan factores del tipo que yo me pueda desplazar, no es tan complicado, que yo tenga días para poder desplazarme, sí que es complicado, que me coincida con vosotros, tendrían que juntar ciertos factores, pero que yo nunca diré no se podrá hacer, solamente que hay que ver cuándo, cómo y por qué. Al igual que, por ejemplo, a la hora de crear un episodio en el podcast de Estado Civil Motero, hay veces en los que se hace el episodio de un día para otro y otras veces en los que se tardan meses en poder reunir a estos dos impresentables para poder reunirlos en un episodio y poder hablar un poco de nuestras cosas. Oye, yo tengo una propuesta para ti si quieres, ¿eh? Adelante. Podemos hacer un evento Toro en Moto Experience en tu zona. Así que me bajo hacia allí, juntamos un buen grupo de gente que esté participando en el reto y tú pones las gambas y el jamón. Y con esas yo creo que hasta Coco le consigo liar. No sé, depende de las fechas, pero ahí te lo dejo. Por mi parte, ya te digo yo a ti, Julio, que siempre que tú pases por mis lares, por mi zona, por mi... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Por mis dominios. Cuando pases por mis dominios. Ya te digo yo a ti, de que tú aquí tienes un sitio, tienes aquí mi casa disponible, siempre tendrás algo de lo que yo te pueda echar una mano. En definitiva, Julio, tú vente para acá, que yo ya me encargaré de que tú salgas de aquí con un buen sabor de boca. Esto es así, cabeza, es así. ¿Has visto lo de las cositas que me aprende mi Coco y lo bien que se lo pasa? No te puedes quejar, Carlos. Pues anda que no hace que yo vi el vídeo de estos dos. Con la idiosincrasia. Pues todavía te estás riendo, Gorfo. Es que es muy bueno el vídeo. Y lo que todavía tienen que hacer. Hay otro vídeo o hay otra película que está pendiente de salir a estreno y dicen que va a ser teóricamente superior a las demás. Pero bueno, es, como tú mismo has dicho, esas idiosincrasias que a lo mejor nos etiqueta malamente o nos autodefine, en cierto modo, para bien o para mal. Ya. El arte salero y poderío que tenemos aquí abajo. Bueno, independientemente de todas estas cositas, a mí me gusta verte sonreír, Carlos, porque eres un tío muy serio, muy sieso. Independientemente de aquella vez que te lo pasaste muy bien cuando me equivoqué en el croma y viste el croma de las dos rubias en mi moto. Creo que era una rubia y una morena. ¡Cierto! Mira, me gusta que te fijes en los detalles. Pues esos son los ratitos que a mí luego se me quedan en la retina, ¿no? Los ratos en los que uno lo pasa muy bien. Y el hecho de que te hayas unido a esta conversación, a esta llamada, es básicamente por lo mismo. Porque esos ratos que te quedan en la retina, esas cositas que te gustan, que tú recuerdas, son, entre otras cosas, los viajes, ¿no? Y yo quería que vosotros dos me comentarais en el podcast cómo os fue en ese viaje, que al final quedasteis o no quedasteis, o cómo se organiza un viaje para Túnez. ¿Cómo empieza y cómo termina el viaje a Túnez? Bueno, pues a ver, fue una experiencia importante e interesante porque fue, digamos, como un viaje, el primer viaje post-pandemia, ¿no? O en medio de la pandemia. Un momento en el que la gente no podía viajar, todos estábamos metidos en casa o pudiendo viajar solamente lo que eran nuestras ciudades o nuestras provincias. Y a nosotros se nos plantea la oportunidad, a través de la Oficina de Turismo de Túnez, en España, de participar en una acción de promoción del turismo de moto en este país. Esta iniciativa iba liderada por una, vamos a llamarle empresa,
pues a mí se me invita a través de un concesionario en el cual, bueno, yo tengo mucha relación con ellos y ellos no podían asistir y, bueno, pues pensaron en mí para representarles. Y lo divertido es que, o lo curioso, mejor dicho, es que semanas antes a mí Coco me habla de este viaje y lo que hace es, bueno, oye, contarme, me ha salido este viaje, vamos a ir a estar allí trabajando con ese Demotec como marca. Y bueno, pues al final, cosa del destino, pues semanas después le llamo yo un día y digo, Coco, me voy contigo al viaje. Y Coco estaba súper convencido de que tú ibas a ir al viaje. En el momento que tú le dijiste, Coco, que voy contigo de viaje, él dijo, pues sí, lo que haga falta. Pues la verdad es que no dudé. O sea, bien es cierto que a mí me supo mal cuando se lo comenté a Julio porque dije, hostia, le comenté el detalle de que me habían invitado a mí, en este caso, en calidad de patrocinador, porque nosotros colaboramos con esta empresa facilitando material. Y como patrocinador, pues yo iba a ir y se lo comenté a Julio, surgió la conversación. Y en el fondo me sentía, cuando se lo comentaba, me sentía un poco culpable porque le estaba poniendo los dientes largos. Es un tipo de viaje que, a priori, ¿quién no querría subirse a este carro, no? Entonces, y después cuando él me llamó me dijo, pues no dudé ni un instante porque cuando yo, en ese tiempo que pasó desde que yo sabía que tenía que ir hasta que Julio me llamó, yo había tenido algunos contactos con estas personas y sabía que tenían que venir personas en representación de concesionarios. Y yo también intuía que muchos gerentes a los que habían invitado no podían ir. Entonces cuando él me dijo, pues no te lo vas a creer, pero también vengo a Túnez. Entonces, hilé muy rápido y dije, pues la duda era ¿por quién? ¿Por quién vas a venir? Pero, o sea, lo vi clarísimo en ese momento. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque con Julio ya he compartido algunas experiencias y hemos compartido algunas acciones y siempre me lo he pasado muy bien. Así que es mucho mejor ir con alguien que ya conoces y con quien te llevas bien que ir a pelo y solo con gente completamente desconocida. ¿Cuántas personas iban a ese evento? Pues iban 20 invitados, entre 20 más la organización, y eso creo que era el target. Algunas personas, como este viaje sufrió algunos cambios antes del viaje, durante y después del viaje, sufrieron algunos cambios la programación, porque era un viaje que no es que se organizara muy tarde, pero sí que conllevó, estamos en época de pandemia y hay cosas que pueden cambiar. Cuando tú te subes al carro de un viaje, tú te basas en unas previsiones, en un programa, que ese programa puede sufrir modificaciones. Y en este caso había personas que la idea primera era salir de Madrid, llegar a Barcelona, en Barcelona coger un ferry, salir de Madrid, llegar a Marsella, dormir por el camino, después coger un ferry de Marsella a Túnez, y este barco de Marsella a Túnez, Francia, lo canceló porque no admitía que llegara la naviera tunecina, o eso es lo que nos dijeron, a Marsella. Entonces se cambiaron los planes y pasó a ser ir de Madrid a Barcelona, en Barcelona coger un ferry hasta Civitavecchia. Como el ferry son 22 o 23 horas, al día siguiente pues subir circulando desde Civitavecchia, que está a la altura de Roma, hasta Génova, y en Génova coger otro ferry y ir hasta Túnez. Y bueno, bien, lo que me he olvidado es de la pregunta. La pregunta es, al fin y al cabo, el viaje en sí, pero enlazando con lo que tú me estás comentando, se me ha ocurrido una pregunta, y es, ¿cuánto tarda ese último ferry desde Génova hasta Túnez? 24 horas. Lo que pasa que la hora es distinta en Túnez. En Túnez, cuando... ¿Era la misma o distinta? No, era la misma cuando fuimos, pero ellos no aplican el horario de verano. Y cuando nosotros volvimos hicieron el cambio horario, entonces la vuelta, no recuerdo si era más corta o más larga, pero por el tema por el cambio horario. Yo creo que también incluyen, a ti te convocan, te dicen que el barco sale a una hora en concreto, y todos los barcos, excepto el de la naviera Grimaldi que iba de Barcelona a Génova, o sea, salieron con 4 o 5 horas de retraso. Entonces, no recuerdo exactamente a qué hora zarpamos, no recuerdo exactamente a qué hora llegamos, pero vamos, que pierdes un día.
Aún así me consta de que son ferries rápidos, porque en 23, 24, 28 horas estáis de un destino a otro. Vamos. Pues te lo digo ya, lleva una media de 36 kilómetros por hora, o 36, 38, porque lo estuve mirando con el GPS en algunos momentos. Pero como duermes en el barco y duermes en el camarote, o sea, en muchos viajes yo ya he cogido ferries, entonces haces vida ahí, ya sabes que tienes ese plazo de tiempo que no puedes hacer otra cosa que estar allí, y entonces desconectas. Yo aprovecho para descansar, no sé los demás. Julio, ¿tú aprovechaste para editar? No, pues mira, yo creo recordar que el primer ferry entre Barcelona y Civitavecchia, aproveché para escuchar tus ronquidos. ¡Zasca! Y luego ¡Ole! y luego ya al segundo. A pesar de mi oferta previa Sí, tío, de cederte tapones. Yo sé que eres un compañero de camarote cojonudo, tío. No, Vampi, no te des cojones porque es cierto, tío. Las cosas como son. Es decir, el que esté libre de roncar, que levante el primer tapón. Aquí, Coco al final lo que hace es, oye, mira, yo tengo estas circunstancias, pero toma, abre una cajita cojonuda que tiene y dice, venga, elige los tapones, todos nuevos, que tú quieres. Entonces, eliges y ya está, tío. Si pasas malas noches es porque tú quieres, porque él pone toda su buena intención en que no lo hagas así. Y luego Perdona que te interrumpa, porque en todo lo demás no molesto. No, ni me tocas por la noche, que también es muy agradable. Ni tampoco, quiero decir que compartir espacio conmigo, aunque ocupe mucho volumen, no es un problema porque siempre cedo. Sí. Oye, si quieres irte primero al baño, tal, un momento. Coco, que tú y yo ya hemos viajado mucho y hemos compartido habitaciones y ferries y sabes que eres un gran compañero de viaje. Ole. Ole. Aunque sea mentira, pero me quedo tranquilo. Eso sí, luego la parte que tuve suerte es que en el segundo, a la hora de coger el segundo ferry, la persona el enlace que teníamos de la oficina de turismo de Túnez, Leila, que ha sido el mayor descubrimiento, la mayor joya de todo ese viaje, ha sido ella. Doy fe. Porque es una mujer que ha estado, pues bueno, hemos estado entre 15 y casi un mes de viaje, depende de quién. Pues siempre ha estado pendiente de todos nosotros, de todas las necesidades, siempre atenta, siempre cariñosa, ha sido una maravilla de mujer. Y yo hice un comentario a Coco, en plan de coña, como lo he hecho ahora, antes de subir al barco, y en ese segundo ferry ella ya me dijo, no, ya en este ferry tú coges un camarote solo. Entonces esa noche ya, la verdad es que eché de menos a Coco, pero joder, dormí como un capullo, tío. Luego lo echan falta, ¿eh? O sea, es que luego la compañía también se echa en falta. Hombre, las cosas como son, ese buen ratito de conversación de cuando uno se está moviendo y te le dices tú, Quillo, te dejas de moverte ya, coño, que hace un montón de ruido. No, el Coco es un tío que está tan viajado, macho, que es como un niño pequeño, macho. Se mete en la cama y dice adiós. Y joder, te giras y está dormido el tío. Y da igual que el barco se esté moviendo como si fuera el Titanic, tío. Él era a su tema, a dormir. La verdad es maravilla. Es una maravilla. Sobre este viaje y el tema de los ferries, que ¿lo recomendáis como un ferry que sea bueno, como un ferry que sea malo? De todos los viajes que, por ejemplo, tú, Coco, ya has hecho muchos viajes, has cogido bastantes ferries cuando has ido a Cabo Norte, etcétera. Este ferry de este tipo de navieras que están accesibles, ¿cómo los consideras tú? Pues son ferries grandes, ¿vale? Porque tienen que tener la capacidad de poder llevar mucho vehículo rodado. El principal motivo por el que alguien coge un ferry es porque tiene que llevar algo que no puede llevar en un avión. Principalmente suele ser una moto, un coche, un camión, lo que sea. Y son ferries bastante grandes. Casi todos los ferries que yo he cogido, que he cogido muchos, he perdido la cuenta, pero he cogido muchísimos. Cuando digo muchísimos, a ver, soy de Mallorca, he estado 8 años organizando viajes por todo el mundo. Cada vez que salía de Mallorca era un ferry de ida, de vuelta. He cogido ferries en el Canal de la Mancha, en el Mar Báltico, he cogido muchos ferries. Desde España hasta Inglaterra. Y todos son prácticamente iguales. Lo que cambian es un poco la antigüedad del barco y si tienes un poquito de suerte el camarote que tenga una ventana o no. Pero prácticamente los ferries... Mira, sí te diré que lo que para mí un ferry bueno de uno malo se nota en la cocina cuando vas a comer. Eso es así.
¿Y los pimientos son asados? ¿Y las papas fritas? En lo único. Puede ser más grande, más lujoso, pero al final todos tienen sillas, todos tienen butacas donde sentarse, todos tienen un camarote y una cama donde tumbarse. La cama no es más grande en otros ferries. Las sábanas son iguales, tienes una toalla igual, pero donde se nota si un ferry es bueno o malo es en la comida. Pero por lo demás, y tengo que decir que con la compañía tunecina, de la naviera tunecina, que era ¿cómo se llamaba la compañía? GNT, CNT. Sí, algo así. Compañía Naviera Tunecina o algo así, CNT creo que era. La cocina era extraordinaria. La cocina del ferry tunecino, la Grimaldi, mucho peor en comparación. Pero por lo demás, una vez cogí un ferry que sí que era un poco mejor que los demás. Bien es cierto que yo no he ido nunca de crucero. Cuando he cogido un ferry es por una necesidad de transporte para ir de un punto a otro. Que este era desde Newcastle hacia IJmuiden, que es el puerto comercial de Ámsterdam. Y ese sí que era un poquito mejor. Este sí que era un poquito más lujoso que los demás, pero todos los demás están al nivel. Entonces, lo que también quería hacer énfasis es que hay gente que se engaña, que se cree que esos ferries tan grandes, cuando hay mala mar no se mueven. Y un ferry de estos, cuando coge mala mar, que yo he cogido muy mala mar muchas veces, se mueve mucho. La gente piensa en su cabecita, esto tan grande no puede moverse. Y os garantizo que en estos 3 trayectos que cogimos el ferry apenas se movió. Pero cuando te pega muy mala mar, un ferry de estos se mueve muchísimo, mucho más de lo que la gente se cree. Y aquí viene la pregunta de cuando amarran los marineros, porque yo he visto cómo amarran los marineros los camiones, los coches y las motos, y cuando amarran las motos, ¿no os preocupa un poco de cómo amarran la moto, en dónde enganchan las motos, o confiáis en la profesionalidad de esos marineros? Yo por mi parte siempre me fío. Claro, hay diversidad de opiniones, y también esto es como, es como todo, hay gente que es más puntillosa. Yo tengo una amiga que lava la moto todos los días, vamos de viaje todos los días lava la moto. Pues claro, hay gente que es muy puntillosa y muy tiquismiquis con las cosas, y yo me puedo más o menos meter en ese grupo, no por lavar la moto, pero por ejemplo a la hora de que deje la moto en un ferry y amarre la moto, yo me suelo quedar hasta que la veo amarrada. No porque se vaya a caer, ¿vale? Sino porque, bueno, pues intento que la cincha no me la pasen por encima del asiento, ¿sabes? Intento que no van a llegar a romperlo, pero bueno, a mí me gusta el verlo. Y Coco, ¿tú qué opinas? Pues como he dicho antes, tampoco, o sea, es que nunca me han roto nada, nunca se ha caído una moto en un ferry. Es verdad que a veces cinchan un poco la correa por encima del asiento. He visto en muchas navieras que utilizan cojines, sobre todo en la parte de Escocia, en la parte del Mar Báltico, en la parte del Canal de la Mancha. Tienen unos cojines adrede hechos como una especie de sky sintético que ponen sobre el asiento y amarran sobre el asiento. O sea, ponen como un cojín, pero como uno de sky sintético para proteger el asiento, y ahí amarran fuerte. Yo siempre digo que muchas veces veo que amarran de las defensas de la moto. Teniendo defensas no hace falta que pases una cincha encima de la moto. Yo como nunca me han roto nada, sí que es verdad que a lo mejor la manchan un poquito y tal, pero nada que... No soy tan tiquismiquis. Otra cosa que también la gente piensa es que te van a pasar algo en el equipaje, ¿no? Es decir, y la verdad es que mi experiencia siempre ha sido muy buena. Es decir, te preocupas un poco del equipaje, puedes dejar, no digo que dejes todo encima de la moto, pero las bolsas que puedas llevar encima de las maletas o tal, no hace falta que te subas cargadísimo con todo, nadie va a tocar nada. Lo normal es que no toque nada de nada, porque una vez que cierren las bodegas, ahí no entra nadie. Entonces, bueno, no hay que estar muy obsesionado con esas cosas. Pero tengo entendido de que, al menos en el que va a Canarias, al menos en 3 ocasiones al día te permiten acceder a la bodega de carga por si tienes que recoger algo del coche, o el que tiene una autocaravana quiere coger o recoger algo de la autocaravana, o algo que se te olvida, o por ejemplo, pues como ahí precisamente donde se guardan los animales de compañía, si quieres echarle un vistazo, etcétera. Y contadme una vez que llegáis del ferry, llegáis a Túnez, y cómo se organiza el viaje. ¿En qué consiste vuestra visita turística a Túnez? Recorrerlo todo. Lo primero que hacemos al llegar a Túnez
como había previsto dormir 2 noches en Túnez nada más llegar, pero al haber este cambio de planes por no poder ir directamente de Marsella a Túnez y tener que coger un ferry que lo retrasaba un día, fue llegar a Túnez, dormir allí, no visitar nada porque llegamos muy tarde, entre pasar lo que era la frontera, las aduanas, la aduana tunecina y todo esto, se nos hizo muy tarde. Llegamos allí, repostamos enseguida, nada más salir de la aduana, y de la aduana al hotel, porque creo recordar que cuando llegamos ya era tarde-noche y además llovía. ¿Lo recuerdas, Julio? Que lloviznaba. Sí, lloviznaba. Y aparte... Entonces lo que teníamos... Perdona, sigue, Julio. No, está bien. Bueno, pues eso, que nada Mira, más. Si vais a empezar a ver quién la tiene más grande, a ver si uno se la pisa al otro, no. O corto. Entonces, como nos pasamos fácil 2 o 3 horas entre que desembarcamos y pasamos la aduana y nos vinieron a recoger los guías tunecinos, porque nosotros íbamos con un grupo de guías, pero se juntaron con 3 guías tunecinos que nos iban a ayudar, que nos iban a acompañar durante el viaje. Perdimos un buen rato. Y entonces, claro, después de 20 y tantas horas de travesía, llegas a tocas tierra, pasas la aduana, tienes que esperar a uno, al otro, los papeles, lo arreglas todo y tal, y ves que se está hasta anocheciendo y empieza a llover, lo que tienes ganas es de meterte en el hotel, quitarte la ropa de la moto y descansar e ir a cenar. O al menos eso es lo que yo quería. Coco, como yo sabía de que tú ibas a ir a Túnez, y ya lo estuvimos hablando un poco en Petit Comité sobre el patronato de turismo de allí de Túnez, bueno, lo que es turismo, yo estaba pendiente de la foto que fueras subiendo a tu Instagram. Entonces, como tú y yo tenemos cierta devoción por el tema de la fotografía artística, por así decirlo, de los paisajes y con cierto enfoque, yo tengo que reconocer que me paraba en ver cada una de las fotos, las ampliaba. De hecho, he hecho capturas de pantalla para poder ampliarla y ver la fotografía. Y la verdad es que esos sitios son bonitos tanto para verlos en fotografía como para verlos en persona. Pero tú que al igual que yo tienes ese ojo clínico para ver ese tipo de fotografía, ¿qué cosas no has plasmado en esa fotografía que no te gustaran, por ejemplo, de Túnez? Difícil pregunta. O sea, es muy pintoresco Túnez. Bien, es cierto que yo últimamente Instagram, que es lo único donde tú puedes haber visto mis fotos, porque no publico nada más aparte de lo que publico en Instagram, yo selecciono mucho lo que cuelgo. No quiero que sea perfecto, pero sí quiero que sea acorde a mis criterios. O sea, yo no me lío a hacer fotografías como un japonés y después hago fotos, sí que hago fotos, pero cuando no hago tantas. Yo antes, cuando empecé a viajar en moto, a lo mejor yo me volvía con 1200 fotos y ahora a lo mejor vuelvo con 120. No, o sea, no hago tantísimas fotos. ¿Qué es lo que no he fotografiado en Túnez o qué es lo que no vale la pena fotografiar? Es que creo que todo vale la pena fotografiar porque es una cultura distinta a la nuestra, y al ser distinta a la nuestra, todo lo que es diferente tiene su encanto, tiene su qué, ¿vale? No he visto nada desagradable, no he visto nada aparte de lo que creo que es normal en la cultura de un país norteafricano como Túnez. O sea, no, todo es susceptible, pero yo no quiero ser muy machacón en redes sociales. No me considero un influencer para nada, me considero un viajero en moto que de vez en cuando cuelga alguna fotito. Por ejemplo, este fin de semana he estado de ruta en moto con mi chica por ahí y solo he colgado una foto. Pero no porque no haya cosas que valgan la pena fotografiar, es porque no me gusta ser machacón, no me gusta ese protagonismo, simplemente eso. Pero Túnez es bonito en todos los sentidos. Que bien es cierto que a lo mejor lo que yo tenía en mi cabeza de lo que creía que me encontraría en Túnez era un poco más idílico de lo que vi. No sé si me explico. Siempre tenía en mi cabeza, sí que he estado varias veces en Marruecos y creía que Marruecos era de una manera y Túnez tenía un nivel superior, y lo tiene, pero en pocas cosas. Las carreteras son quizás un pelín mejores, pero el asfalto está muy gastado, que no roto.
El parque móvil pues lo he encontrado bastante moderno respecto a Marruecos, pero por lo demás está a un nivel... La sociedad sí que la veo un poco más adelantada en el sentido de que hemos estado en varios sitios y hemos visto a muchos chicos, chicas vestir de cualquier manera y eso también me sorprendió un poquito, pero en cuanto a fotografía no hay nada que dijera, pues no, esto es desagradable. Incluso recuerdo pasar por una zona que Julio se acordará, que además que me sorprendió que solo fue una zona muy, muy, muy concreta. ¿Tú te acuerdas aquellos puestos tenderetes que veíamos al lado de la carretera, que estaban los de las gasolineras para las motos pequeñas? ¿Te acuerdas, Julio? Sí. Y también aquellos que eran... ¿Perdona? No me acuerdo exactamente de qué hablas ahora. No recuerdo. ¿En qué? De las personas que estaban al lado de la carretera, en las aceras o en los arcenes, con un trípode y las garrafas para poner gasolina, Sí, pero no gasolineras oficiales, gente que revende la gasolina a las mobilets o a las motos pequeñas que hay por allí. Y también me sorprendió que eso a lo mejor fue un pelín duro, no para mí, pero considero que para algunas personas podría ser un poco duro, que había como ciertos sitios que te ponían la carne asada a la parrilla y tenían el borrego al lado. Pero es que una zona muy concreta no eran borregos, eran camellos. Y eran camellos muy jóvenes. Y eso no lo había visto yo nunca. ¿Te acuerdas, Julio? Sí, tenían los animales vivos, atados a un poste, esperando el pedido, la comanda. Sí. Entonces, eso tiene una cosa buena, Vampi, si lo piensas, es que la carne es fresca. Esa carne no está... No, lo digo en serio. A falta de conservadoras, tú tienes la carne viva allí, en ese momento que la necesitas, la matas y la haces. Pero lo que me sorprendió es esa zona, sobre todo volviendo, yendo hacia Sus y Yerba, no sé si te acuerdas, que eran solo camellos. Era una zona que es dedicada... La única carne que había eran camellos. Y había camellos bien jóvenes allí, como... A ver, no nos tenemos que escandalizar. Aquí en el lechazo en España es un corderito de meses. La única diferencia es que el bicho es más grande. Pero sí que fue un poco un shock, que eso no lo había visto nunca. ¿Has quedado mudo, Vampi? Claro, porque estoy intentando de visualizar la imagen, tal y como yo la estoy visualizando es... ¿os acordáis la escena del Padrino donde levanta la sábana y ve la cabeza del caballo? Pues yo me estoy imaginando la cabeza del camello. Sí. Al lado, junto a toda la demás carne que había guarnicionado. Literalmente. Y piernas de camello, como en España se cuelgan las de los jamones. Recién cortadas allí a punto para hacerse. Bueno, al fin y al cabo es carne. Lo único que pasa es que allí está condimentada y cocinada de un modo que a lo mejor, que casi que con toda seguridad está tan buena como cualquiera de las que hacemos aquí. Claro. Es lo único que considero. A lo mejor que era fotografiable, pero a lo mejor a la hora de publicar, pues hay que ir con un poquito de cuidado. Simplemente eso. Para no herir sensibilidades a según quién. Sí, es un tema cultural. Básicamente... Nosotros vemos muy normal comernos unos percebes, pero estoy seguro que unos percebes para mucha gente será algo que difícilmente se querrá meter en la boca. Entonces, bueno, a nosotros nos choca el ver el momento del sacrificio de un animal, ¿no? Pero allí es algo que, como dice Coco, forma parte de su modo de tener una higiene alimenticia sin tener los medios de conservación. Vosotros sabéis que las gambas están exquisitas. Y hay quien en su día me intentó convencer de que la gamba era el pariente más cercano de la cucaracha en su... O sea, si la cucaracha era terrestre, en el mar era la gamba. Y yo le decía, vale, pero tú ponme la plancha huerta y huerta, ya verás tú cómo me la como. Sí, bueno, o una centolla con una araña. Sí, es que son muy parecidas. A mí me dijeron una vez que ciertas culturas no comen las langostas. Como hay ciertas culturas que no comen el jamón, el cerdo, al fin y al cabo. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, es otro tema. Volviendo al tema del viaje, contadme experiencias que vosotros veáis gratificantes o cosas que no veáis tan gratificantes, cosas que podáis contar, pero, a ver, esto no es una oficina de turismo donde quiero que me cuentes lo bien que te la has pasado y que hay que volver, sino tu experiencia de rodar en Túnez. Bueno, yo te voy a decir, el viaje en sí fue un viaje raro, ¿vale? Porque
realmente nos dimos cuenta, y lo vimos cada día prácticamente, para la gente de la oficina y el Ministerio de Turismo de Túnez, eso era un viaje oficial. Es decir, nosotros éramos embajadores de nuestro país allí. Eso se traducía en que había muchos momentos en los que íbamos con una escolta policial, había un coche de policía delante abriendo paso, no porque hiciera falta a nivel de seguridad, sino bueno, porque también yo creo que era una forma también de dar un mensaje a la gente, y eso yo creo que también lo percibiste, de los turistas han vuelto, o los turistas están volviendo, o van a volver, ¿no? Es un mensaje de esperanza de que durante mucho tiempo no había habido turistas y nosotros éramos los primeros prácticamente que estaban entrando en el país. Entonces veías la emoción de la gente. Había algunos momentos, yo vi en un par de ocasiones a personas que les hacían unos gestos que era levantar las manos hacia el cielo, llevárselas al pecho, al corazón, y otra vez hacia el cielo, como dándonos la bienvenida y las gracias por estar ahí. Eso fue realmente bonito, ¿no? Porque al final había mucha gente que ha pasado una situación muy jodida con esta pandemia, no solo a nivel sanitario, sino a nivel económico. Y ese viaje en parte fue ese rayo de esperanza para estas personas, ¿no? Pero cara motociclista era un viaje raro, porque rodabas a un ritmo que marcaba un coche de policía, ¿no? Como es caso. De todas maneras, hay que recordar que en Túnez sufrió una primavera árabe, no sé si fue en el año 2014-2015, y la revuelta que sufrió Túnez fue precisamente en el punto más turístico de Túnez, que es Djerba, la isla de Djerba. ¿Te acuerdas, Julio, cuando pasamos? Los atentados que hubo allí en Djerba. Pues eso cambió un poco todo el panorama para el turismo. Aquello pasó a ser que Túnez pasaba a ser el interior de Túnez, no la ciudad de Túnez, porque la ciudad de Túnez se llama Túnez y el país se llama Túnez. Los extranjeros, o sea, los franceses y los ingleses le llaman a Túnez, le llama Tunis, y en francés es la Tunisie, que es la Tunicia. Para nosotros se llaman igual, pero para el resto es diferente. Entonces, la ciudad de Túnez no te representa ningún problema. El resto del país durante años sí que era un problema, porque había ese movimiento antiturismo que generó aquella revuelta. Incluso hubo fallecidos, hubo muertos. Y eso, como cuando ha habido atentados en Egipto, que Egipto es peligroso. Sí, está muy barato, pero no voy. O sea, eso lo habrás oído últimamente, que hay gente que lleva años pensando, no, es que no me voy a Egipto porque Egipto está un poco así, las primaveras árabes fueron un poco complicadas. Entonces la escolta yo creo que tenía un doble propósito, precisamente eso, darle una oficialidad al viaje, también agasajarnos un poco a nosotros, como para que nosotros también nos sintiéramos que éramos un poco especiales. Y como bien dice Julio, yo no vi ninguna cara, que eso sí que lo he visto a veces en Marruecos, mala cara para con nosotros. Al contrario, todo el mundo nos saludaba, una cara de felicidad, pasaras por donde pasaras con las motos. No sé si era porque eran motos, no sé si porque éramos de los primeros turistas en llegar al país, no tengo ni idea, pero sí que tenía la sensación de que les encantaba a ellos que estuviéramos allí. ¿Tuviste esa sensación también, Julio? Totalmente. Vale. Cada vez que ibas a cualquier sitio, pues por una parte era respeto, la gente no sabía si acercarse o no acercarse, pero veías caras de amabilidad por todos sitios. La experiencia desde el punto de vista de sociedad, al menos la que nosotros hemos tenido, el grupo entero, ha sido espectacular. Así que por esa parte por ese aspecto sí que ha sido un buen viaje. Por otros, te vamos contando si quieres más adelante, que tiene miga. Os voy a lanzar una pregunta facilita a los dos. Y el primero que levante la mano. ¿Momento espectacular del evento? Yo tengo uno, que es cuando dejamos de comer para comer y para cenar lo mismo. Porque eso sí, hemos estado comiendo una especie de brick con un huevo dentro todos los días. Es decir, fuéramos de donde fuéramos, teníamos el puñetero brick. Coño. Pues eso estaba bueno. Joder, pero un día, coño. Era para comer y para cenar, tío. Todos los eso días. Podría seguir comiendo yo cada día. Eso sí que no me molestaba comer eso. Eso estaba rico. Eso y la sopa de harissa. Eso pica, tío. Madre mía, cómo picaba la Todo sopa. pica. Madre mía. Menos el brie. Sí, y el pan.
Pero el resto pica Vale, todo. todo pica. La comida de tunecina pica. Y no poco, ¿eh? Joder. Hay que tener el estómago preparado para eso. Oye, y en el tema de monumentos y infraestructura de aquello, ¿qué os pareció? ¿Qué podéis contarme así que luego pueda yo trasladar con imágenes, por ejemplo, a Instagram? No, o sea, yo sé qué es lo que más le impresionó a Julio. A mí me impresionó, pero no tanto como a él. A mí me impresionó mucho el Shot el Djerid, que era como un lago salado, seco, que todo es de sal, precioso. Es como un desierto, pero completamente blanco. Es parecido a las imágenes del desierto de Bonneville en Estados Unidos, donde hacen los récords de velocidad, pero la textura es diferente. Allí todo tiene como una forma de escamas, no sé si me explico, y lo que vi allí era diferente. O sea, mirabas al infinito y era espectacular. Y otra cosa impresionante fueron los hoteles en los que estuvimos. Es cierto que hay ruinas espectaculares, pero bien es cierto también que yo nunca había estado en unos hoteles tan espectaculares. Entonces, claro, me gustaron. Sí, a nivel Me toca a Julio. de restos arqueológicos, Túnez tiene maravillas de ruinas romanas, pero maravillas. Muchas de ellas es curioso porque tú llegas allí y piensas que son patrimonio de la humanidad o ese tipo de cosas y te dicen que no, que hay ahí un fulano con una pistola como guarda, pero que no es un templo o no es una zona con una protección especial, ¿no? Salvo unas otras zonas, hay sitios que sí. Por ejemplo, que lo decía antes Coco, a mí algo que me llamó mucha atención, ¿no? Porque fue una oportunidad, yo creo que única en mi vida y única en la vida de las 10 personas que pudimos hacerlo, ¿no? Fuimos a Gem, donde se encuentra uno de los 4 coliseos más grandes que hubo en la antigua Roma. Y bueno, pues por una gestión directa de Leila, la persona de la Oficina de Turismo en España, pues el Ministerio de Turismo de Túnez nos permitió meter las motos en la arena del Coliseo y hacer ahí unas tomas para la promoción del turismo en Túnez. El momento fue increíble, ¿no? Es decir, porque es un sitio donde nunca crees que vas a poder meter la moto. Aunque a mí me ha traído problemas esa foto, ¿no? Fue una foto que yo subía, por ejemplo, a Instagram y hubo alguien que pensaba que era una barbaridad hacer eso y que era simplemente el hecho del ego, ¿no? El ego personal. Esa situación se dio simplemente porque la Oficina de Turismo y el Ministerio nos permitieron hacerlo, con lo cual entiendo que mejor que ellos nadie para proteger y salvaguardar su patrimonio artístico o histórico. Y también lo hicieron porque ellos querían tener esas imágenes tan espectaculares para hacer un vídeo promocional que van a hacer adelante, ¿sabes? Digamos que nosotros nos aprovechamos de ese momento, pero no fue algo personal ni algo que lo hiciéramos llevados por el ego, ¿no? Mucho menos. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita, la verdad es que fue muy, muy bonito. Otra pregunta trampa que se me acaba de ocurrir. El primero que levante la mano me la va a contestar. ¿Cómo fue ese encuentro con personas que no conocíais y cómo fue el hacer miga con gente que no conocíais en un viaje donde, bueno, pues vais de turismo y demás, pero al final termináis teniendo que convivir, ¿no? De cierto modo con esas personas? Coco, deja de hacer mímica, deja de hacer mímica y enchufa el micro, tío. Que lo tiene muteado. Pues como iba diciendo... Ay, me alegro que me hagas esta pregunta. Esto qué bueno. Pues la verdad es que muy bien. El grupo, que es algo que suele fallar en muchos viajes, en este viaje fue de lo mejor. Junto con Leila y conocer un país que no había conocido yo en moto, la verdad, el grupo extraordinario. Éramos un grupo súper variopinto, pasando por los 20 personas que íbamos en moto integrándolo. Había 4 chicas en el grupo, una que iba de pasajera y 3 conductoras, ¿verdad? Sí. Con su propia moto. Sí, estaba Monse, Mireia y Maite. Y Maite. Las 3 muy majas. ¿Qué más? Había 2 portugueses. Y Carla. Y Carla. Cierto. Había 2 portugueses, Carlos y Carla, que son pareja, que también muy majos.
que Carlos con muchísima experiencia, muchísimos kilómetros en moto. Después tuvimos parte de la organización que venía. También había 2 que vinieron como periodistas, que eran David, por parte del blog BMW Motos, y después estaba Raúl, por parte de Motociclismo y Moto Verde. ¿Qué más? Luego estaban los tres guías vecinos. Sí, y aparte a dos hermanos que rápidamente les pusimos un mote, eran los bebés. Sergio y Javi. Sergio y Javi, porque son 2 chavales fantásticos de Valencia, de 2 rodes. Jovencitos, pero... Y que era su primer viaje y estaban encantados. Flipando, los 2 fliparon, porque además los cogimos... Julio más que yo, la verdad, porque el grupo éramos tan grande que lo dividimos en 2 a la hora de circular. Para hacer 2 grupos independientes, para no tener que ir siempre juntos, que es más fácil de controlar. Y Julio se fue con estos 2 chavales y otras personas, y yo me fui con otro. Uno supuestamente era el grupo de los rápidos y el otro el de los lentos. Y automáticamente... Nos ha faltado Coco alguien. Nuestro hombre reparaciones, el tío que lo tenía todo. Gaby. El gran Gaby. Un chaval de... El gran Gaby de Zaragoza. Venía por el concesionario Goya Motor de Zaragoza. Otro chaval joven. Un encanto. Bueno, es que todo el mundo era majísimo allí. Félix y Teresa, que hacía 25 años que se habían conocido en Túnez y precisamente volvían, y estuvimos en una boda tunecina. O sea, sus bodas de plata se celebraron en el desierto, en el Sar el Gilen, con ellos celebrando las bodas de plata como si fuera una boda tunecina. Es que hasta vino un coche eléctrico con nosotros. Matthew, la pareja de Monse, vino con un Tesla. Y con Leia, la pequeñaja, la niña... Leia el bebé, vino un bebé. Que el bebé era el bebé de todo el grupo. Tendrías que haber visto ese bebé. O sea, hasta los tunecinos, con el bebé se les caía la baba. O sea, Monse se desentendió del bebé, le daba pecho cuando le tenía que dar, pero es que ese bebé no, o sea... Es el que ha sido el miembro mejor atendido de todo el viaje, con muchísima diferencia. ¿Qué más? Los guías tunecinos. Iván también faltaba Iván, que también estaba por allí. Sí. Y yo creo que estamos todos. Después vino Tony como fotógrafo, que era una persona externa, que era un personaje que Julio ha hecho muy buenas migas con él. Un fenómeno el Tony. El Tony era para darle de comer aparte. O sea, cuando él hablaba, todo el mundo callaba. Era el showman. Porque nosotros teníamos de cenar. Mientras nosotros cenábamos, el tipo estaba trabajando, grabando las tomas y tal, porque él iba a videodocumentar todo este viaje. Y una vez que el gran Tony, apagaba la cámara, empezaba el Tony Showman. Yo no conocí un tío que tenga una retahíla de chistes tan grande y tan bien contados. Es que era bueno, descojonante. Y las pullas que tiraba. O sea, eran mordaces. O sea, era a la línea de flotación. O sea, te soltaba una frase y patapam. Y te desarmaba. O sea, un fenómeno. Nos hemos reído mucho con él. Sí. Como hemos estado en hoteles buenos, en algunos eran todo resorts con todo incluido. Y también, desgraciadamente, por circunstancias que luego saldrán, nos hemos tenido que quedar en algún resort más de una noche. Y allí en esos resorts, al tener todo incluido, pues las copas también estaban incluidas. Y cuando sabíamos que al día siguiente no teníamos que coger la moto, aquello era un espectáculo. O sea, nadie se iba a la cama. Porque si sabes que no tienes que madrugar para coger la moto al día siguiente... ¿Te acuerdas aquella noche que vimos las carreras de motos? Después salimos a la terracita en el Meliá de Yerba. Creo que estuvimos 2 noches o 3. No, era un Iberostar, ¿puede ser? Iberostar. Iberostar en Yerba, sí. En Yerba, ahí estuvimos 2 noches. Sí, 2 noches. Y allí tuvimos que estar 2 noches por circunstancias que luego tú vas a ¿cómo se dice? Desvelar. Y allí tomando copas, hacía hasta fresco por allí por la noche, pero en la terraza unas risas, o sea, la verdad es que muy bien. El grupo, extraordinario. Pero es que todo el mundo se portó bien. Sí, de hecho, aún seguimos teniendo, han pasado ya un mes y pico,
Seguimos teniendo un grupo de WhatsApp y se llama la familia tunecina, ¿sabes? Es como una gran familia que se ha montado a partir de ese viaje y que bueno, muchos de nosotros pues nos vamos a seguir viendo, nos vamos viendo. El viernes en Motorama, que estará Coco con ese grupo de Motec, pues vamos a ir 3 a verle por la mañana. Entonces, ¿Sí? Sí, pero no, todos estáis despistados, ¿vale? Entonces, sí, Me vamos Tony, David y yo. Entonces, pues Hostia, al guay. final se ha generado un grupo muy bueno. Eso es lo que a todos nos ha quedado más en el corazón. En ese grupo no está nadie de la organización, pero sí que está Leila, la del Ministerio de Turismo de Túnez en España, porque ha sido como una madre para todos, o sea, una mujer con una capacidad de gestión, es una mujer adorable, inteligente, resolutiva, es impresionante. Ahí seguimos, es un grupo que, ya te digo, tú la pregunta era, ¿qué tal el grupo? El grupo extraordinario, extraordinario. Oye, Julio, cuéntame eso que me dijiste hace un rato de un megáfono en una moto. Sí, bueno, a ver. Son estas cosas que me pasó algo parecido en México y allí fue con unas luces auxiliares que llaman, bueno, es de una marca que se llama Blackwater, que es una luz de 10.000 lúmenes que se llevan allí mucho, que es una pasada, pero aquí en España está prohibido, ¿no? Pues algo parecido nos pasó allí en Túnez con uno de los guías tunecinos, al cual no sé quién le puso el apodo del Fenicio, y que era pues como Era muy comerciante. pues sería eso, un tío que vivía en Francia y bueno, tunecino y tal. Y el tipo nos ha hecho de guía de road leader muchas veces. Y lo curioso de este tío es que llevaba una 1250, iba con su mujer detrás. La mujer iba con velo y luego con el casco encima, pero una mujer encantadora. Y este tío tenía montado en esa moto un dispositivo que era básicamente una alarma, una sirena, ¿vale? Con una especie de megáfono, como decías antes, y llevaba pues un mando, un keypad, pues como si nosotros ponemos el teléfono, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que el tío, cada vez que pulsaba uno de los 9 botones que había, sonaba una alarma distinta. Entonces, una de ellas era, por ejemplo, la sirena de la policía. Otro era la sirena de los bomberos, pero vamos, una locura. Entonces el tío lo que hacía era, cuando había un poco de jaleo de tráfico, se iba a la izquierda, ponía la alarma de la policía o la sirena de la policía y el tío con sus 2 pelotas, con la mano indicando a todos los coches que se apartaran, ¿sabes? Era como decir, ¿pero dónde vas, tarao? Pero vamos, es un dispositivo y un accesorio que, joder, me molaría tener en la moto, ¿sabes? No sé si alguna marca lo comercializa, pero, joder, eso mola, ¿eh? Eso mola, tío. En algún momento es como el lanzamisiles que todos hemos pensado, joder, ¿por qué no pongo a la moto un lanzamisiles que en un momento dado pueda lanzar un misil al coche que me está puteando delante, ¿no? Pues esto sería complementario. La pena es que aquí en España está prohibido y la ITV, olvídate. Bueno, pero hasta que llegue el ITV no veas cómo te lo vas a pasar, tío. Yo creo que son cosas que pasan en los viajes en este momento COVID que tenemos, ¿no? Que al final es cierto que nosotros para ir a ese viaje tuvimos que seguir unas recomendaciones sanitarias muy estrictas. Tuvimos que hacernos una PCR el día antes de salir. Con un resultado negativo podías entrar en el barco. Si era positivo te tenías que volver. Eso lo sabíamos casi a la hora de embarcar en Barcelona, porque la PCR lo hicimos por la mañana en Madrid, salimos de viaje y en Barcelona, antes de embarcar, teníamos el resultado. Y la verdad es que hemos sido, bueno, lo que se llama grupo burbuja, no nos hemos juntado prácticamente con nadie del grupo, pero aún así, bueno, pues es hacer una situación que es complicada. Y pasó lo que podía pasar. Cayó uno de los guías, de la organización nos dejó porque tuvo una avería en la moto y se tuvo que ir hacia Túnez. Se fue 5 o 6 días antes de acabar el viaje, o más, o quizás una semana antes, se fue hacia Túnez y cuando llegó al hotel le hicieron un PCR para irse porque dijo, pues me voy, y dio positivo y se quedó allí una semana. Entonces, al dar el positivo, nosotros quedamos un poco en cuarentena al salir esa noticia y nos quedamos retenidos en ese hotel que hemos hablado antes, en el Iberostar. Nos dijeron, bueno, pues mañana teníamos previsto hacer esto y esto otro, pero nos vamos a quedar un día más y nos van a hacer una PCR a todos para ver cómo estamos. ¿Vale? Entonces nos hicieron una PCR a todos.
y todos dimos negativo. ¿Es así, no, Julio? ¿O lo Sí, recuerdo sí. yo mal? No, todos. Pasamos un Todos día, dimos un negativo. día complicado porque, bueno, aunque es algo que sabes que manejas, pues no esperabas que fuera a pasar. Y nos quedamos un Sí. día entero ahí metidos esperando el De resultado descanso. de esa PCR. Además de con la incertidumbre de saber si sí o si no. Y además, pues dices tú, hostia, pues yo tengo que volver, pero ¿volveré o no volveré? ¿Me quedaré aquí unos días más o no quedaré unos días No menos? solo es eso, es porque éramos un grupo muy grande, gestionar los cambios de las reservas en los hoteles era complicado, o sea, eso no es algo, no solo es la incertidumbre de yo cómo estaré, ¿sabes? Es cómo estarán los demás, hay personas que pues que crees que son más vulnerables que otros por edad o porque fuman o por lo que sea del grupo, al ser todos negativos nosotros continuamos el viaje. Con cierta normalidad, pero ya con un poquito más de precaución. Sí, pero es que después pasaron dos incidentes, dos cosas que una terrible y la otra muy fea, que es que hubo un accidente grave en el grupo. Hubo un accidente muy grave con consecuencias muy graves. Entonces eso a todos en ese momento fue como un varapalo que dices, hostia, este viaje, porque la organización no era todo lo buena que nos habían prometido que sería. Aquí quiero hacer poner énfasis en que la organización no era la Oficina de Turismo de Túnez. La Oficina de Turismo de Túnez era quien había promovido el viaje y quien lo promocionaba económicamente, pero la organización era otra empresa, ¿vale? Entonces no estaba cumpliendo con lo que se espera en un viaje de este tipo y sobre todo la organización dejaba un poquito que desear. Ocurrió este accidente fue gravísimo y... Pero yo creo que también es importante saber que a veces pensamos que viajar en moto es solo pasarlo bien. Sí, no, Y tú lo has visto en primera persona cuando has sido guía, pero que a veces pasan estas cosas. Nosotros tuvimos la desgracia de que nos pasó, y además la gran y jodida coincidencia es que nos pasó el mismo día que nos notificaron que había ese positivo en COVID. Entonces, esos 2 días que estuvimos en el hospital, en el hotel, en Yerba, por una parte teníamos el shock, porque fue un shock el accidente que sufrió nuestro compañero tunecino, porque les tuvimos que auxiliar nosotros. Y nosotros fuimos quienes estuvimos a pie de carretera, unos cortando el tráfico, otros auxiliándole, otros, cada uno lo que pudo hacer, ¿no? En ese momento. Y con ese shock, a media hora de llegar al hotel, pues tuvimos que continuar, mientras que él fue evacuado. Y al llegar, pues la mañana siguiente nos dan la información, nos dan la noticia de que nos quedamos todos allí porque hay un positivo, ¿no? Entonces la situación fue muy complicada para todo el grupo, ¿no? Porque nos consideramos una familia, estábamos todos juntos ahí, nadie quería dejar a nadie detrás, porque al hacer las PCRs pues puede pasar, ¿no? Pues oye, porque somos muchos, imaginamos que, fíjate, que 1 o 2 se queden allí. Claro, el resto dejabas a un compañero, ¿no? Entonces fueron días muy complicados. Yo quería contar el segundo hecho, fue el día que ya dimos negativo y al día siguiente salimos, hubo un incidente con un malnacido, o sea, el segundo malnacido del viaje, que nos adelantó a todos de una forma muy violenta y casi tirando un par de motos. Con la mala fortuna de que este personaje coincidió con nosotros en un transbordador que teníamos que hacer para abandonar esa isla. Entonces, uno de los guías tunecinos era un exboxeador profesional. Otro de los que venían con nosotros había sido o es inspector de policía. Entonces, se montó allí una tangana. O sea, no llegamos a las manos. Pero te juro por Dios que aquello hubiera sido, o sea, una hecatombe. Porque éramos todos metidos en una... ¿Qué te voy a contar? ¿Tú sabes el ferry que atraviesa vehículos para ir a la plancha? Allí una especie de barcaza para 20-30 vehículos. Un transbordador, sí, para 20 vehículos y tal. Estábamos las motos ahí y ahí éramos todos los españoles, los guías que nos acompañaban del Ministerio de Turismo, o sea, ya lo diré, Slim y el otro, que no me acuerdo ahora del nombre. El Felicio. No, el otro, los que iban en el coche con Leila.
Ah, Slim y ahora no me acuerdo, el delgadito moreno. sí. O sea, se calentó mucho los ánimos. Y el otro, claro, ¿qué pasó allí? Que te tienes que poner tú en situación que nosotros somos el equipo visitante. Y aquello, por mucho que tú digas que el otro ha estado a punto de matarte, los tunecinos que iban en el ferry se pusieron automáticamente de la parte del chalao. Del compatriota. Pero es Claro, sí. Y Y estuvimos no vieron lo que hizo el chalao, porque el chalao, si los otros lo hubieran visto, lo hubieran tirado al mar ellos, ¿sabes? Pero, y aquello fue... Allí ya te digo yo que ni las mascarillas ni la distancia de seguridad. Porque hubo agarrones del cuello y cosas de esas. O sea, fue un momento tensión, violento. alta tensión. Sí. Me imagino. Y, Bueno. o sea, que ahí te relajas, o sea, van pasando cosas, van sucediendo cosas en este viaje que dices, hostia puta, es que parece mentira. Mira, a mí con todos los años que he viajado en moto, nunca me habían pasado ciertas circunstancias que pasaron en este viaje. Y bueno, ¿qué más pasó? Pues la siguiente noche en Sus nos enteramos del fatal desenlace del accidentado, que al final falleció. Hostias. O sea, y como bien dice Julio, porque lo hemos hablado ahora en off y creo que hay que decirlo, yo no era partidario de contar demasiados detalles, pero él dice, hombre, pues creo que sí que la gente debería saber que estas cosas pueden pasar en un viaje. Y al final, pues es que tiene razón. Entonces, al final, no tenía ninguna herida externa, no había sufrido ningún corte, no, pero todos los daños eran interiores. O sea, el accidente fue terrible, fue bestial, no te lo puedes ni imaginar. Y explicarlo aquí llevaría 20 minutos. Sí que te digo yo que todos los años que llevo de moto, siempre he creído que siempre se puede hacer algo para minimizar las consecuencias y en estas circunstancias era imposible hacer nada. De hecho, él ni se enteró de que se lo llevaban por delante. O sea, básicamente fue una lotería y la lotería le tocó a este hombre, a Elias, a uno de los guías tunecinos. Entonces, al enterarnos de que había fallecido, como te puedes imaginar, los ánimos en el grupo eran por los suelos. O sea, un desastre. Fue muy triste. Y resumiendo un poco hasta el final del viaje, porque ya eran los últimos días, nosotros llegamos a Túnez, visitamos Túnez, ya en teoría no teníamos que coger más la moto y el día que teníamos que volvernos, nos hacen un PCR a todos. No sé si recuerdas el guía español que se fue a Túnez para irse y dio positivo. Seguía en Túnez esperando a dar negativo para irse. Le volvieron a hacer otro PCR con nosotros y él volvió a dar positivo después de una semana de estar en Túnez encerrado y dimos positivo 7 del grupo antes de coger el ferry para volvernos. Ostras. Como lo oyes. Y además el resultado lo recibes a las 5 de la madrugada y a las 8 tienes que subirte a la moto para irte hacia el puerto. Entonces aquello fue... Julio, por suerte, fue de los que dio negativo y pudo irse. Si quieres contar tu parte y después cuento yo la mía. Bueno, pues sí, como bien dices, a las 5 de la mañana empezaron a sonar los WhatsApp y al principio, claro, tú ves tu resultado, ¿no? Porque al final tú, bueno, pues estás tranquilo, ¿no? Entonces yo en mi caso vi el mío pues, negativo y dije, bueno, pues bien. Pero empiezan a entrar mensajes de otros compañeros que dicen, pues yo positivo, también positivo no sé quién. Entonces dices, hostias. Y claro, pues ya, bueno, todos somos conocedores que eran 6, ¿no? O 6 o... 7. 7 personas las que se quedaban allí y el resto no podía mirar atrás, tenía que salir, ¿sabes? Porque no podíamos quedarnos allí. Entonces, bueno, pues el grupo de, digámoslo así, negativos, pues tuvimos que irnos hacia el puerto y, bueno, tal, conseguir embarcar las motos. El ferry que nos iba a llevar de vuelta, haciendo el camino inverso de Chivita-Vecchia a Barcelona, lo habían cancelado porque no había gente. Entonces, bueno, la solución que tomamos durante la marcha fue, bueno, pues llegamos a Génova y nos volvemos por carretera, ¿sabes? Ya no había organización, ya no. Los organizadores estos españoles ya decidimos que era el momento ya de no contar nada más con ellos. Nos auto-organizamos de una forma. Yo vine con un grupo de 6 personas, todos entre nosotros 6, nos fuimos organizando de la forma de rodar,
Yo organicé las paradas, busqué los hoteles. Bueno, fue algo que todos los que estábamos allí, porque además la parte muy curiosa de este viaje es que la gente que participó, mucha de ella era gente súper rodada, ¿sabes? Muy rodada. No solo Coco. Carlos es guía de una empresa muy importante de viajes en Portugal. David es probador de motos. Raúl. Bueno, había mucha gente con mucha experiencia. Entonces, bueno, pues hacer esa gestión de ese viaje de vuelta a España, que nos llevó 2 días, no fue, bueno, sin incidentes ninguno, ¿no? Más allá de los 1.500 kilómetros que yo en mi caso me tuve que zampar. Y llegar a Madrid, la verdad, con no cansancio físico, pero cansancio emocional muy fuerte, ¿sabes? Y también muy pendientes de nuestros amigos, los que estaban quedándose en Túnez, como pues, Coco. Y bueno, fueron unas semanas que yo la viví desde Madrid muy distintas a que como Coco la vivió allí. Nosotros era pues todos los días preguntar qué tal vais, cómo vais. Ellos nos mandaban vídeos de una ceremonia muy curiosa que hacían en el pasillo, ¿te acuerdas, Coco? Perfectamente. Ceremonia Era yo quien los grababa. La ceremonia del tachado, ¿no? O no sé cómo lo llamabais. Sí, el tachado. O sea, sí. No, cuenta, ¿en qué consistía? Bueno, yo vuelvo atrás, qué es lo que pasó cuando ellos se fueron. Nosotros nos quedamos en el hotel que habíamos dormido esa noche, donde nos hicieron la PCR y estuvimos buscando, Leila, que Leila también fue positiva, era uno de los 7 que fuimos positivos, se encargó de que nos buscaran un sitio donde ponernos en cuarentena. Encontrar un hotel justo al lado del aeropuerto, que tuvimos que ir circulando hasta allí en moto. Ninguno en aquel momento teníamos síntomas graves, sí que teníamos síntomas de debilidad, cierto dolor articular, pero yo lo había achacado al cansancio del final del viaje porque llevábamos muchos días fuera de casa y con muchos kilómetros y tal. Y sobre todo porque emocionalmente había sido un viaje con el accidente y con lo que había pasado muy intenso. Llegamos a este hotel y en este hotel nos cerraron una planta para nosotros. Una habitación cada uno, excepto Carlos y Carla, los 2 portugueses que compartieron habitación, y estuvimos allí una semana. Y nosotros hicimos un cartel que lo hizo Félix. Félix es de Tarragona, Félix Oliva, y que fue positivo, pero su mujer no. Su mujer se volvió en coche y Félix se tuvo que quedar con nosotros. Entonces, dibuja muy bien, hizo un cartelito y puso un poste, ¿sabes esos típicos postes donde están los letreros que te dicen Madrid a tal distancia, Oslo, Pekín, Hong Kong? Pues puso en un cartelito dibujado, que lo hizo muy bien además, luego te mandaré una foto para que tú la cuelgues, un poste con las ciudades donde vivían todos los que habíamos sido positivos allí, la distancia que había desde ese punto, ¿sabes? Y puso como una leyenda que dijo, aquí como máximo nos vamos a quedar 15 días. En el peor de los casos vamos a permanecer aquí 15 días. Y los numeraba como un calendario, entonces cada día, cuando se ponía el sol, justo cuando se ponía el sol, nos íbamos todos y tachamos un día. Entonces esa era la ceremonia y era el cachondeíto. Bien es cierto que yo me puse más malo, al segundo o tercer día yo empecé a tener fiebre, empecé a tener una diarrea bastante potente, un malestar general, por suerte no tuve afectadas las vías respiratorias. En aquel grupo que quedamos allí hubo 2 o 3 que eran asintomáticos, el resto tuvieron síntomas pero no como yo, y lo que tuve era mucho sueño, mucha somnolencia. Me pasé muchas horas durmiendo, encerrado en mi habitación, perdí completamente el apetito y estuvimos una semana, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que cuando faltaban 3 o 4 días para esa semana se hicieron una prueba PCR y todos dieron negativo menos yo. Hostia. Entonces dijeron, nos vamos. Coco, ¿tú qué haces? Y digo, pues yo me quedo. Que no, hombre, vente con nosotros y tal. Digo, mira, por 2 motivos. Me quedo por 2 motivos. Primero, por responsabilidad, porque yo todavía era positivo. Y segundo, porque yo no estaba físicamente para conducir una moto, porque claro, nuestras circunstancias eran que teníamos que llegar a Génova, como hicieron ellos, y volvernos rodando hasta Madrid. Y yo tenía picos de fiebre de hasta 39 grados, 38,8 y tal, pero cada día, cada vez que me metía en la cama, fiebre. No había comido nada en una semana,
eso sí, bebiendo mucho, pero diarreas y tal, y dije, no, yo lo que necesito es descansar. Siempre que he estado malo, lo que necesito es tranquilidad y descansar. Y se fueron todos y me quedé yo solo allí en Túnez. ¿Qué pasó? Que me quedé una semana yo solo más. Y cuando me encontré bien, que fue a los 15 días de haberse ido Julio, cogí el ferry de vuelta. ¿Qué te parece? Y, joder, macho. Pues me parece que casi del mismo modo que aquella vez me contaste la historia de que este señor se quedaba dormido en la moto, Sí. pues has ido desvelándome cosas que no he terminado de quedarme con la boca abierta. Como decías al principio, todo este viaje parecía que era una puta maravilla, ¿no? Cuando empezó, cuando lo plantearon, dijimos todos, joder, qué pedazo de oportunidad, viajar cuando nadie puede viajar de esta manera, y luego fíjate cómo son las cosas, ¿no? Cómo termina y cómo van pasando las situaciones y cómo las vamos viviendo. Termina siendo una aventura en toda regla. Bueno, una aventura en época de COVID, podríamos llamarla. Sí. Sí, porque además, aunque tú vayas cubierto con ciertos seguros y tal, es complicado gestionar eso. Esa semana que estuvieron mis compañeros, la primera semana de confinamiento que estuvimos allí, eso se hacía cargo en la oficina de turismo. Pero como fue voluntario el que yo quisiera quedarme, la oficina de turismo dijeron, no podemos cubrir los gastos a partir del momento que nosotros nos vayamos. El viaje continúa y nos vamos hacia España. Entonces yo había contratado un seguro de viaje en el que estaba cubierto en caso de COVID. Entonces lo que tuve que hacer fue pasar al hotel, gestionar el que se hicieran cargo de ello. Y el pago no llegó hasta una hora antes de yo tenerme que ir. O sea, que aquello era un agobio porque era un hotel también de 4 estrellas, que no era barato, eran 100 euros la noche, 7 días más, entonces, ¿quién paga esto? Digo, no os preocupéis que el seguro, entonces gestionar todo eso malo. Bien es cierto que yo la segunda semana que estuve allí, yo empecé a mejorar. Todo esto empezó un viernes, o sea, nos hicieron en la primera prueba de la PCR el viernes, que era cuando teníamos que coger el barco. Julio se fue ese viernes, el viernes siguiente se fueron los compañeros y yo me fui al tercer viernes, que solo había barco el viernes. Entonces yo estaba algo mejor, yo ya había salido a caminar del hotel, había podido, con suerte, ya había recuperado el apetito y cerca del hotel no muy lejos había un Kentucky Fried Chicken, que fui una vez y me supo a gloria. Lo digo en serio, esa guarrada, después de comer comida de hotel de buffet, que además me llegaba, que lo que me llegaban eran las sobras, me las subían como si fuera yo un apestado. Entonces me supo a gloria. Entonces, después del tercer viernes que yo cogí el ferry, me encontraba medio mejor, pero cuando pisé tierra en Génova, también hice esos 1.500 o 1.500 y pico kilómetros de Génova a mi casa, los hice en día y medio. Y los hice perfectamente, estaba como una rosa. Y te puedo asegurar que no me ha quedado ninguna secuela ni nada, por suerte. Pues mira, por dónde yo que me alegro. Y yo. Una pregunta que quedaría, que a lo mejor puede ser interesante, es si creemos que estamos en condiciones de viajar al extranjero, ¿no? En estos momentos. No sé, a lo mejor a la gente le puede interesar, ¿no, Coco? ¿Cómo lo ves? ¿O es muy particular a nosotros? Bueno, a ver, el problema es que cuando nosotros nos fuimos había un confinamiento perimetral. Sí, pero y ahora ya no. La situación en Túnez, por ejemplo, son países en los que los niveles de autoprotección no se llevan como aquí. Entonces, no. Sales a viajar, puedes que no te pase nada, como me pasó a mí, o puede ser que te tengas que quedar por cojones 10 días allí, que a lo mejor no te pasa nada, pero claro, familia, trabajos, muchas cosas que a lo mejor no todo el mundo puede manejar, ¿no? Al final, si eres un autónomo y te dejes estar aquí de vuelta, y te dicen que te dejes otros 15 días, pues fíjate, medio tinglado No, yo tuve la suerte que era por trabajo y en ningún momento mi jefe me dijo, tú, cuando consideres que estés bien es cuando tienes que volver. Y, o sea, yo como era por trabajo, a mí, o sea, no suponía ningún problema que hubiera, incluso haberme quedado una semana más. Yo estaba cubierto con un seguro, tenía una tarjeta de crédito de la empresa, o sea, en ese sentido yo tenía todas las facilidades del mundo. Sí, pero volviendo a la pregunta que ha hecho Julio, es una cosa que en cierto modo hay que sopesar, porque uno sale con unas vacaciones de 15 días, uno sabe que tiene sus 15 de vacaciones, su mes de vacaciones, y vas con un viaje programado de que sabes cuándo vas a ir y cuándo vas a volver.
Pero Eso es. cuando estamos en la incertidumbre de decir que te pueda... Realmente es que te puede ocurrir cualquier cosa. Ya, pero Porque no es- el mismo debate podría entrar si tú te vas de viaje en moto. Porque tú tienes un día que empiezas tus vacaciones y un día que acabas, pero te vas de viaje en moto y tienes un riesgo a caerte y romperte una pierna. Sí, pero tú con una pierna rota te vuelves. Vamos, en un momento... Te devuelven, te que no te devuelven. vuelves. Bueno, te devuelven, pero... Pero no puedes ir a trabajar. Sí, Ni pero- puedes hacer lo que contabas hacer al acabar tus vacaciones. Depende de que trabajes. Yo soy informático, puedo trabajar con la pata coja. Pero Ya, si, ya. si a mí me dejan allí 15 días como te pasa a ti, que Ya, dices, ya, ya. yo si me quedo aquí, a ver qué cojones hago. Entonces yo creo que Bumpy, No, sí yo- es importante que la gente valore y sopese que el viaje no puede... Tú puedes pensar que son 15 días, pero que a lo mejor no. Yo el Aparte, único freno que tenía, lo único que yo podía decir, joder, es que vaya putada quedarme aquí, era mi chica. Claro, mi chica este viaje ya decía, pues o sea, te vas a ir 18 días. Y yo estuve un mes fuera de casa. O sea, yo llegué a Madrid justo un mes después de haber partido. Entonces, claro, para mi chica fue duro el tenerme a mí en Túnez todos esos días, sabiendo que había habido un accidente grave, sabiendo que la organización dejaba mucho que desear, no, que dejaba todo que desear, que había habido esos percances encima, que doy positivo y que me tengo que quedar solo en un hotel en Túnez. Solo, ¿sabes? Entonces, ponte en el pellejo de ella. Era lo único. Porque si no, para mí, plim, sin ningún problema. Pero te lo voy a poner un poquito más crudo, poco, porque que claro, llega un momento en que te quedas tú solo. Te quedas tú allí tú solo. Sí. Y sin tener posibilidad de volver. Y sí, que bueno, que tu trabajo te lo permitía, de que te podías quedar más tiempo, vale. Y que tu chica te lo permitía, vale. Pero tú imagínate que te llega una noticia en la que por fuerza mayor te tengas que volver o deberías de poder La volver. mayor fuerza mayor es que eres positivo en COVID. ¿Qué otra fuerza Sí, mayor no. puede haber? No, No es eso lo que que te digo, pase sí. aquí algo de fuerza mayor, que tengas a tu hijo que le dé una peritonitis y dices, Ya. no puedo ir. Y es que no puedes, es decir, ya te puedes poner, a ver, que también luego, te digo una cosa, nosotros volvimos, igual que Coco, pasamos tres fronteras y un ferry y no nos pidieron la PCR en ninguno de los tres, o de los 4 sitios. Que al final dices, es un pitorreo esto es un pitorreo. Sí, en ciertos sitios se lo toman de una manera y en otros se lo toman Mira, de mi otra. pase- En los mi pase- hoteles que entrábamos te tomaban la temperatura El primer momento. Y luego ya, y luego ya está. En el momento que habías entrado en el hotel ya podías moverte libremente por todo el hotel. Eso sí, con mascarilla. En los hoteles en los que estábamos todo el mundo iba con mascarilla. Pero en la calle, el problema que tuvimos que es que yo creo que... ¿Cómo nos pudimos contagiar? Primero, algún guía. yo creo que más el funeral. El funeral de Lilles, una anécdota que no te hemos contado es que nos invitaron, la familia del fallecido nos invitó al funeral en Túnez. Y fuimos todos. Entonces fue un acto muy multitudinario porque era una persona muy conocida y ahí nos pudimos contagiar. El bebé, Leia, se lo pasaba todo el mundo. El bebé lo cogimos todos 10 veces. Pero cuando digo todo el mundo es que a lo mejor el camarero del hotel también cogía al bebé. Era el vector de contagio de la niña. Pero porque era un bebito adorable. Era una niña que no lloró en todo el viaje, no molestó, solo sonreía, súper fotogénico, o sea, no sé cómo explicarlo. Entonces, y son cosas, ¿sabes? Son cosas que no te fijas, pero pasan, que te va relajando. Si tienes una cosa que es tan adorable, es que irremediablemente tienes que tocarlo, tienes que cogerlo, no te puedes negar a cogerlo y contagiarte de esa risa o de esa dulzura. O sea, es inconscientemente de que, bueno, claro, te pueda o no te pueda contagiar. Claro. Bueno, chicos, yo creo que ya se me ha alargado este episodio y la verdad es que me ha gustado mucho, pero no quiero que ser el pesado del Bumpy, que luego cada vez que grabamos nos enreamos, nos vamos a las tantonas, cenamos o no cenamos y al final luego me va a costar la barbacoa más de lo que me debería. 2 cajas de gambas. 2 cajas. Ya está, ¿ves tú Y cómo jamón. sabía yo que al final tenía Doble de jamón y doble de gambas. Vamos, tío. Mojón, coño, hombre, con propiedad. Y sí, Te vete una cosa, al final me va a salir más barato Antonio, que solamente me pide el 10%. joder. Bueno, pues venga. Nosotros somos más de pago en especia. Bumpy, muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien. Quiero dejar constancia que nos ha dicho que dijera que nos lo habíamos pasado muy bien. Cabrón.
En serio, lo ha dicho. Ha dicho, bueno, pues ahora nos vamos a despedir y por favor decid que, no lo habéis pasado muy bien. No, por favor, te la acabas de inventar. Las Sí, cosas como son. No hay tan que... buenos modales. Ha dicho, oye, decir que esto ha ido de puta madre porque si no, la gente no lo escucha. Así que nada. Te has quedado sin el 10. Pero te salvas que a pesar de haberlo pedido y haberlo dicho, nos lo hemos pasado muy bien. Hombre, me consta porque para eso está en esa toma falsa que vais a escuchar ahora. Hostia. La del programa de cocina. O... Bueno, Truñando en moto. Yo sí que Truño en moto. Bueno, chavales, pues yo sí puedo decir que me lo he pasado muy bien, me lo paso genial con vosotros, con todo y cada uno de los que pasan por el episodio. Y bueno, como siempre os emplazo para un nuevo episodio y que siempre que queráis, pues bueno, aquí estoy. Así que lo dicho, un abrazo, chavales. Un abrazo, Julio, un abrazo, Vampi. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Adiós. Adiós. Pausa musical. ¿Y ahora cómo lo enlazamos a este para meterlo dentro de la conversación? No sé, tío, me queda un poquito en blanco. Me ha pasado una eje. ¿Lo llamamos? Hostia, le podía hacer una falsa llamada por Skype, que yo tengo sonido de Skype, que alguna que otra vez lo he usado. Y mira, podríamos hacer eso, ¿os parece? Sí. Un falso teatrillo. El otro está callado, el otro no dice ni pío. Está pensando en el solomillo. Yo tengo el micro silenciado por si sale alguna notificación o algo. ¿Qué micro silenciado si te estoy escuchando? Porque lo acabo de desilenciar. Porque Desilenciar. Pero le he vuelto a dar, como ahora, y ahora sí me oyes. Me tienes contento. Vamos a ver. Julio, ¿te has dado cuenta que lleva puesta la misma camiseta que el domingo? Bueno, No, tu amigo. A lo mejor solamente se la pone para los eventos. No, es la misma, pero esta camiseta solo la uso de pijama. Y yo pijama solo me pongo cuando me están grabando en vídeo. Si no voy en zorreras aquí. Yo voy en casa voy solo en pantalón corto. O sea, que tú para grabar conmigo te pones el pijama. A ver, lo que me queríais ver con los pechotes al aire. Ay, Dios mío. No me hagas llorar, por favor, que ya... Bueno. Y suena el cuelgue y ahora estoy haciendo el piticlin y... Carlos, como si si te molestara un poco, ¿no? Y yo, ¿para qué me llamas ahora, tío? O algo así, ¿vale? Es que esas cosas no las sé hacer. Ah, ¿no? Bueno, hazla. Yo que sé, hazlo. O sea, tú voy a sobreactuar a propósito. Claro.
Tú dile para que ponerte en evidencia. piensa que te estás cagando, tío, y te llama el Bambi. Y tú dices, ¿qué cago en la hostia ahora, tío? Que no encuentro el móvil, no sé dónde está. ¿Qué pasa? No, el móvil lo tiene delante, que es que estaba con los pantalones bajados. Que Venga, estaba- dale, tú dale, ya, Dale, entonces, tú voy dale a que yo ya- sobreactuar. O sea, se va a notar asquerosamente que está todo montado. Dale. Un Venga. clásico. Venga, vale. Din don din, yu. ¿Cómo se dice? Es que se me van las palabras, tío. ¿Cómo se dice la gente que hace muchos favores, no? No, es que esto lo contrario, favoritismo. Estamos hoy sembrados, ¿eh? ¡Zasca! Menos mal que esto va para las tomas falsas. Yo cuando me trabo es increíble. No, vas muy bien encaminado, porque entre otras cosas yo te iba a preguntar Pero, no. Córtate aparte, Vampi. Ay, hombre. Y no ir de visitas. Ha pasado un ángel y no es el Vampi. ¿Pero era eso lo que habías preguntado o no? Sí, coño, sí. Pero a ver, es que me lo has resumido. Pausa musical. Que os estáis riendo los dos y estáis a punto de estallar. No, es que no podemos. ¡Ah! No, sería... No, Vale. a ver, podemos... Yo al menos... No me contéis nada. Ahora precisamente que estoy grabando, porque si no luego lo puedo usar en vuestra cuenta. No te faltaría. Te quedas sin barbacoa, No, entonces. No me quedo sin barbacoa, no, me quedo sin la amistad, sin vuestra amistad. Y eso sí. No, que sí y que- si los huevos, Vampi. Sí, aquí... Vamos. Vamos. Sí, hay que... Tú antes de hablar de no hay huevos, pues no va a haberlos. Pero va a ser así, va a ser un Venga, día relajado. dale que si no vamos a hacer tarde. Y el solomillo se calienta. El solomillo ya está hecho hace un buen rato. ¿Wellington o no? No Wellington. No. Cago en la No. puta. Lo he metido al horno. Tenía un solomillo ahí, lo he descongelado y me he hecho un... Digo, pues me lo voy a hacer al horno. Me he hecho un mejunje. ¿Cuántos cojones hay? He hecho un mejunje con aceite, vinagre, romero, sal, pimienta, mostaza, soja dulce y un poco de bovril. Ujú. Y se lo he echado encima y creo que al gusto estaba bueno. Pues está bien. Ya. Luego soy yo el que desvaría. Oye, Coco, tú sabes que esto va para las tomas falsas, ¿verdad? Tú pon las tomas falsas que quieras. Lo de truñar, contaba con que lo ibas a colgar sin toma falsa. Hola amigos y bienvenidos al podcast Entre Platos Anda el Juego. De truño en moto. Parece un podcast de comida esto ya, joder, la barbacoa, el coco El con el... podcast de truño en moto. Porque Hola, amigo. todos truñamos tarde o temprano. ¿En tu trono o en el mío? Oye, Vampi, a ver cuándo vamos a volver a truñar un poco juntos. No, pero juntos no, separados. Que luego pasa lo que pasa. Que luego se piensa de que juntos pero no revueltos, coño. Que ya me queda claro que tú roncas. Un nuevo episodio de Truño en moto. En este episodio tenemos a Carlos Llabrés y a Julio Álamo. ¿Lo veis? ¿Veis a lo que me vengo a referir? Sí. Pasarlo bien, tío. Mira, chicos, os voy a ir dando paso para que os vayáis despidiendo, ¿vale? Así que el que quiera empezar con, bueno, Vampi, pues yo me lo he pasado bien, encantado. El que quiera. ¿Quién quiere empezar? Yo mismo. Coco, Venga, que tiene más hambre. que tienes solo millo. Yo tengo la lechuga aquí puesta. Cago en la leche. A mí me tocó ayer la lechuga. Puta lechuga. Venga. Pues